gracias. Pues muchas gracias a todos los que hacen posible estas ferias. Es un verdadero gusto estar nuevamente con Armando Alanís de Rojo, Me Gustas Más. Tenemos la gran oportunidad de platicar nuevamente con él. Entonces, planeamos hacer una cosa diferente esta vez, y es que Armando va a empezar a leernos algo que vamos a comentar terminando esta lectura. Armando, buenas noches. Buenas noches a todos nuestros amigos de Ecuador, en México y donde nos estén viendo, y te escuchamos con mucha atención. De rojo me gustas más, dijo el hombre, todavía con el puñal en la mano. En Muy todas bien. partes se llama el siguiente microrrelato. Te vi en París, en Nueva York, en Londres, en las calles de la Ciudad de México, en algún barrio de Buenos Aires o Ecuador y en pueblos remotos. Te vi en todas partes, pero no eras tú. Vanidosa. Después de probarse todos sus vestidos, salió desnuda a la calle. Ah, pues como pudieron apreciar, estos relatos breves, estas pláticas que hemos tenido con Armando, hablando en otras ocasiones de si es una novela corta, un cuento largo, un relato breve, un microrrelato, un cuento corto, todas estas definiciones. Y esta vez decidimos empezar con un botón de muestra para que veamos cómo a través de estos relatos breves de la minificción se puede contar toda una historia, se despierta la imaginación, cosa que me parece muy importante, porque de alguna manera uno termina con el relato, se te vienen las imágenes, te quedas pensando si le darías otro final. Por lo menos eso me sucede. Y Armando Alanís, que es de Saltillo, Coahuila, aquí en el norte, en México, pues saludamos y me atrevo a usar el plural, saludamos a nuestros amigos de Ecuador, agradecemos a esta primera feria virtual, y pues así empezamos esta vez con relato breve. Aquí estamos dándole y muy contentos de estar en esta feria virtual del libro de Ecuador. Sí, la mitad del mundo. Estamos eh, Así eh, es. en esta ocasión. Y pues, Armando, platícanos ahora, ¿por qué escogiste empezar con estas historias? ¿Por qué las elegiste? Bueno, la primera porque es una que en realidad se llama de rojo, se llama El color del deseo, nada más que omití el título para entrar directo en materia. Ajá. Es una minificción o microrrelato que de alguna manera es emblemático de toda mi producción. Lo escribí hace años y desde el principio tuvo mucho impacto. Entonces retomé una frase del mismo cuento, que es brevísimo, para titular así mi libro De Rojo Me Gustas Más, que es una antología publicada por el Tapiz del Unicornio de mis microrelatos. No, Luego perdón, Rocío, los no, no, otros dos escogí buscando textos que no hubiera leído en otras ocasiones, porque bueno, sí, luego tiende uno a repetirse. sí. Sin embargo, de rojo me gustas más es una estrella, por así decirlo, porque fíjate que tiene todo, tiene sensualidad. Ujú. Explícame tú por qué crees que yo percibo sensualidad ahí, o quieres que yo te diga dónde veo la sensualidad. Y pues creo yo que desde el color rojo, que suyo es sensual, Sí, un vestido rojo en una mujer, pues es sensual. Este, entonces tiene ese ingrediente, además la palabra me gustas implica el deseo o el gusto por una mujer. Un claro. hombre está deseando o gustando de una mujer, visualmente por lo pronto, porque la ve vestida de rojo.
Y luego, bueno, eso es el ingrediente sexual, pero por otro lado hay un o sensual también, pero por otro lado hay un ingrediente trágico, ¿verdad? Claro, Es decir, probablemente se trata de un crimen pasional, no sé, o es un loco, ¿verdad? Un multiasesino, no sabemos. Queda para claro. la imaginación del lector. Sí, o sea, precisamente por eso quería como desmenuzar un poco esto para ver, eh, porque hasta, para mí entra hasta en el romanticismo, o sea, tiene sensualidad y tiene romanticismo como Drácula, ¿no? Sí, Que exacto. finalmente es una novela romántica de amor. Ujú. Y, y aquí no sabemos, por eso es tan importante. ¿Podrías repetirlo para que fuéramos viendo parte por parte Sí. Como título le puse El color del deseo. el color del deseo? De rojo me gustas más, dijo el hombre todavía con el puñal en la mano. Bien, obviamente que aquí, como mencionabas tú, pues no sabemos si se habla de un crimen pasional o un loco. Entonces, es muy, muy buen ejemplo para ver cómo este relato breve, pues se puede volver en la imaginación de alguien hasta una larga novela, ¿no? Me Sí, atrevería a decir eso. sí, Esta síntesis es muy buena. incluso otros, nada más que ahorita no recuerdo las interpretaciones, pero hay otras interpretaciones que no tienen nada que ver con lo que a mí se me ocurrió cuando escribí este texto. Yo doy la Sí, explicación que corresponde a lo que estaba yo pensando en ese momento, pero el lector tiene toda la libertad de interpretar el cuento como él quiera. y tú estarías de acuerdo en lo que yo comenté en un principio, un poco atrevidamente, de que una de las cualidades del relato breve es que te puede dejar a ti, eh, se queda girando en tu cabeza, precisamente por breve, te aprendes Ujú. la historia de principio a fin y tú despierta tu imaginación, te impacta de una manera que se queda ahí zumbando. Así es, entonces como que hay que contarles algo al lector, pero dejarlo a medias, que el lector se vea obligado a completar la historia. Sí, pues hemos platicado ya en varias entrevistas que hemos tenido, que he tenido la fortuna de estar con Armando, porque siempre yo soy la primera que se queda muy inquieta con las historias girando, ¿eh? Por eso te digo. Y hemos hablado de las diferencias, de cómo sintetizar, de cómo ejercitar esta práctica. Y a mí me gustaría que ahora nos platicaras un poco más de tus autores favoritos en, Ujú. en relatos breves. Aquí traigo yo algo que te quiero preguntar, pero te quiero escuchar. Bueno, fíjate que yo empecé a escribir microrelatos un poco sin proponérmelo. Empecé en un cuaderno a escribir cuentos a pluma que luego pasaba a la máquina de escribir, entonces no existían las computadoras personales. Este, y el primer cuento, porque conservo un primer cuaderno de aquellos años, tenía yo 18, 19 años. El primer cuento, ya revisándolo, es un microrelato, tiene media página. Entonces, como que ya tenía una tendencia hacia la brevedad. Luego colaboré en un periódico de mi ciudad natal, Saltillo, el periódico se llama Vanguardia, en el suplemento cultural. Y un día me dijeron, me daban toda una página, fíjate. Entonces yo podía escribir textos más o menos largos. Pero un día me dijeron, Armando, el suplemento ya no se va a dedicar nada más a la cultura, vamos a meter reportajes, entrevistas, crónicas, otro tipo de material. Entonces te pedimos que nos envíes textos que sean breves para podértelos publicar. Les dije, pues, ¿qué les enviaré breve? Ya sé, voy a escribir unos cuentos muy breves. En ese tiempo la palabra minificción
Si existía, no sé si ya existía, pero todavía no se manejaba de una manera tan que todo el mundo la maneja como es ahora, que todo el Tan mundo coloquial, sí. tan coloquial, que todo el mundo habla de la minificción, cuando menos en el medio literario, ¿verdad? Incluso hay muchísima gente escribiendo microrrelatos, minificciones, textos brevísimos. Entonces yo no les daba ese nombre, simplemente por necesidades por lo que el periódico me pedía, escribí textos muy breves que eran cuentos muy cortitos. Después me fui a Madrid a hacer un posgrado y allá un amigo de Torreón, también coahuilense, Ujú, me mencionó a Julio Torres. sí, Decía, es que a mí Torri me gusta muchísimo más que Manuel Acuña, que es el otro escritor sobresaliente de Saltillo. sí. Y dice, y eso que tengo parentesco con Acuña, porque el segundo apellido de mi amigo es Acuña, Mm, pero él prefería a Torri como lector. Entonces yo no había ni siquiera escuchado hablar de Torri, porque en ese tiempo en Saltillo no se hablaba de Julio Torri, se hablaba de Manuel Acuña, y sí. quizá de Artemio de Valle Arizpe, pero no de Julio Torri. Entonces regreso yo de Madrid a Saltillo, este, y voy a una librería de la localidad que se llamaba, ya desapareció, Librería Zaragoza, que era la mejor surtida en la ciudad, había nada más como dos o tres librerías. Y en ese tiempo empezaba la serie Lecturas Mexicanas. Entonces tenían ahí acomodados en el suelo realmente varios libros de lecturas mexicanas muy baratos en ese momento. Siempre han sido Ajá. baratos, pero en ese momento eran realmente regalados. Además, yo los compraba con un cupón que me daban por mis colaboraciones en una revista, así que me salían Ah, qué bien. baratísimos. Y vi el ejemplar de Julio Torre. Eran tres libros de Julio Torre en un solo ejemplar. Eh, este, y pues lo compré, empecé a leerlo y quedé rápidamente fascinado con Julio Torre. Entonces, digamos que uno de mis ídolos, porque sigue siendo uno de mis héroes en la minificción, el microrrelato, es un paisano mío, casualmente, Julio Torre. Y un gran escritor, además, Es un por- escritorazo. porque a mí me parece muy importante subrayar lo valioso de esta práctica de la minificción, del microrrelato, del cuento breve, del nombre que le quieras poner, pero Ujú. es algo que realmente es muy creativo. Y bueno, ya hemos hablado en otras ocasiones de Sí, que es un ejercicio para el cerebro y además me parece que también es un muy buen ejercicio, por ejemplo, para los niños, para sí, irlos invitando a leer, a despertar su imaginación, a contar. sí. Realmente es algo muy Sí. valioso. Ahora en Latinoamérica, por ejemplo, estamos acostumbrados a algunos escritores exuberantes, Sí, ¿verdad? claro. Que Sí, escriben de sí, manera muy vasta, sí. tipo Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, el propio García Márquez, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero no hay que olvidar que también hay escritores, por así llamarlos, escuetos, que escriben en cosas breves y además buscando una economía en el manejo del lenguaje. Y no cualquier escritor, no cualquier escritor. Jorge Luis Borges, Juan José Arriola, Juan Rulfo, escritores así, de ese tamaño. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, quería subrayar y señalar esto de que, porque de repente tengo la impresión de que para algunas personas es como muy fácil, o sea, pareciera algo muy fácil, donde no hay creatividad y todo lo contrario, ¿no? El ser conciso y concreto y puntualizar es todo un arte, es algo que se tiene que practicar. Pues mira, me encontré este libro en la biblioteca. Mm, muy ¿Lo bien. conoces?
Alguna vez lo vi, pero no lo tengo en mi biblioteca. Mira. Bueno, se llama minificciones palindromáticas y entonces yo dije, ah, pues el palíndromo, que no se nos había ocurrido Sí. mencionar, también es algo diferente, no lo podríamos meter dentro del microrrelato. Sin embargo, también tiene esta parte de síntesis y de Sí. creatividad. ¿Qué Ahora, opinas? sí, y podría emparentarse en algún momento, si es que con el microrrelato, ¿no? Yo tengo uno por ahí, por cierto, que se llama Ser res o no ser res. Muy bien, Ceres. Es muy- Sí, y fíjate que y yo me lo encontré y se llama Minificciones y es de Oscar René Cruz. Y Sí, entonces lo empecé a hojear y dije, ah, yo recuerdo que cuando yo era niña en Saltillo, Coahuila, que en ese tiempo vivía yo ahí, siempre quiero mucho a Saltillo porque ahí aprendí a leer y a escribir, entonces es muy muy importante, importante, claro. aunque yo estuve más en Torreón. Pero recuerdo que en la escuela hacíamos este tipo de ejercicios y yo era muy chica, o sea, debería de haber tenido 7 años y era algo muy creativo que precisamente como lo que estamos hablando, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues me pareció importante mostrártelo y preguntarte porque además lo que yo veo es que van aumentando y aumentando los escritores o vamos rescatando sí, del pasado esto como con Julio Torri, pues Julio Torri sí. es de principios del siglo pasado, ¿no? Sí, De media sí, del siglo XX. Empezó, es más, nació todavía en el siglo XIX, en como el Alfonso siglo Reyes. XIX. Aunque, pues claro, ya a su edad adulta, toda su producción literaria pertenece al siglo XX. Claro, y aquí voy a mencionar algo que hemos platicado y es también el sentido del humor que se le puede cargar, que tú eres especialista en esto, tienes este humor tan fino que en 5 o 6 frases, pues haces una minificción y un buen chiste. No sé si pudiera decirle chiste, pero algo que también te deja reflexionando y te saca desde una sonrisa hasta una carcajada, ¿no? Así es. El humor es un ingrediente en muchas minificciones, no en todas. Y no cualquier humor, tiene que ser humor cargado de cierta dosis de perversidad. Sí, claro. Me reí porque me acordé de que precisamente en México, en el norte, tenemos esta idea de este sentido del humor que es entre fino, simple, irónico, Sí, este, creativo, ¿no? También muy, sí, muy creativo. así es. ¿Tienes otro cuento otra minificción que leernos? Claro que sí. Fiesta de disfraces. Avanzada la noche, cuando le dijeron que podía quitarse el disfraz, replicó que no traía puesto ninguno. Era la muerte. Ándale, Este muy tiene que ver, propio para sí, estos días, con estas ¿sí? festividades. Con estas festividades. Oye, Armando, pues, platícanos que vas a dar un taller que empieza, cuéntanos del taller. Sí. Voy a dar un taller de minificción a partir del próximo martes, de 7 a 9 de la noche. También será virtual y, y pues están todos invitados los que quieran inscribirse. De verdad que es un muy buen ejercicio y es también muy creativo. Y la verdad es que hacer un libro de minificciones es todo un reto, porque Es dos todo o un reto. tres salen fácilmente, pero las demás, o sea, toda esta capacidad de concreción es, es difícil. Y mantener Armando, un nivel, ¿verdad? sí, discúlpame, Sí, pero como siempre ya estamos con el tiempo encima. así es. Por favor, dinos de tus redes, de tus libros,
¿Cómo no? Este, En Facebook estoy con mi nombre, Armando Alanís. Hay otros dos o tres Armandos Alanís, entre ellos mi hijo, pero bueno, por foto pueden identificar. En Twitter, que ahora es X, ¿verdad? Ahí estoy como arroba el saltillero, todo junto, el saltillero. Esas son las redes sociales en las que estoy. También estoy en Instagram, pero realmente las que manejo son Facebook y Twitter. sí, además, nosotros que somos amigos en Facebook, siempre haces que sonría con tus minificciones que escribes. Amigos, este, muy breve esta entrevista, muy de minificción, muy concisa. Muchas gracias a todos los que hacen posible estas ferias virtuales. Y bueno, pues esperamos que ahí a través del Facebook y todo esto puedan ver la información del taller que va a dar Armando. Y pues gracias a Mónica García Diego, gracias a Alan, a César. Ahora está un poco quiero decir esto, que es la primera vez después de la pandemia que la feria virtual de Ecuador es híbrida, es presencial y tenemos esta manera virtual. Entonces nuestros amigos están ahí enganchándose. Pues muy buena suerte. Muchas gracias, Armando. Pues saludos a todos y gracias a los organizadores y a los que estén, y pues saludos a los que están viendo o escuchando esta entrevista. Pues muy buenas noches. Buenas noches.